Hola, saludos, bendiciones para todos y todas. Recuerda darle me gusta, compartir este video en Facebook para que muchas personas conozcan más del amor de Dios. Eso es lo que queremos, que el amor de Dios crezca, que abunde en el mundo entero. Hoy vengo con otro estudio profundo de la palabra de Dios, pero antes oremos. Padre querido, gracias Señor por tu amor y tu bondad. Gracias porque siempre estás dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que analicemos brevemente un tema muy interesante. Lleva como título: Jesús hizo limpios todos los alimentos. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19. Y les dijo: ¿no entendéis que nada de afuera que entra en el hombre le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía declarando limpio todos los alimentos. Este pasaje es citado frecuentemente para probar que en el Nuevo Testamento Cristo abolió la distinción entre la carne limpia e inmunda usada como alimento. También se argumenta que las leyes de Levítico 11 concernientes a las carnes limpias e inmundas son parte del sistema ceremonial del Antiguo Testamento y por tanto ya no son obligatorias para los cristianos. Vamos a ver, aquí hay un problema de traducción. Mateo 7, del 1 al 23, se refiere enteramente al tema de la pureza. Comienza con los fariseos y algunos escribas acusando a los discípulos de hacer caso omiso a la tradición de los ancianos y comer con mano inmunda. Jesús contesta estas dos acusaciones en orden, dirigiéndose primero a los fariseos, después a la multitud y finalmente a los discípulos. El problema con el versículo 9 se traduce a un problema de traducción. Aún así, las llamadas traducciones literales o palabra por palabra ofrecen en esencia una parafrasis de la última parte del versículo. El texto griego nada dice acerca de declarar limpios los alimentos. No hay una indicación alguna de que Marco haya insertado un comentario sobre qué quiso decir Jesús. Más fiel al texto griego original sería una versión que tradujera la última parte del versículo de la siguiente manera: de todo modo purificando todos los alimentos. Sin embargo, aún aceptando la traducción del epígrafe, en última instancia el significado del pasaje depende de la respuesta a dos preguntas. Número 1, ¿qué se quiere decir con purificando, haciendo, declarando limpio todos los alimentos? 2, ¿qué se quiere decir con alimentos? Significado de purificando. El único otro lugar donde Marco menciona la purificación está conectado con el ritual de la purificación del leproso. La controversia temprana sobre los alimentos en Marcos no se refiere a la prohibición bíblica de comer carne inmunda, sino a las tradiciones farisaicas relacionadas con los alimentos. Esos son o no son obligatorias. De manera que también aquí el problema no concierne a la ley bíblica en sí mismo, sino a su interpretación correcta. Como vimos, la controversia con la cual comienza el capítulo no es acerca de alimentos inmundos, sino de manos ritualmente contaminadas. Jesús responde, insistiendo en que la palabra de Dios debe prevalecer sobre la tradición humana. Este punto es resaltado repetidas veces en los versículos del 3 al 13. Jesús lo enfatiza citando Isaías 29:13 y el versículo 6 y 7. Esto prepara el camino para su pronunciamiento con respecto a la pureza en el versículo 15. La versión de Marcos de la historia, que también se encuentra en Mateo 15, contrasta lo que está afuera, que no puede contaminar a la persona, con lo que está dentro, que sí puede contaminar. De este modo se hace especialmente claro que los lavamientos externos solo limpian la superficie y que la clase de impureza que estos lavamientos atienden es a flor de piel. La extensión de la impureza.
Además de la fuente impureza interior versus impureza exterior, también evitar la extensión de la contaminación. El ritual del lavamiento solo atañe a manos inmundas, mientras que una clase de contaminación es más grave, afecta a la persona entera. Significado de alimento. No deberíamos automáticamente dar por sentado que al llamar limpio a todos los alimentos, se da un permiso general para comer cualquier cosa que cualquier persona pueda considerar que es un alimento. Por cierto, no autoriza el canibalismo. Tampoco permite comer la carne inmunda prohibida en el Antiguo Testamento. Después de todo, ¿por qué los versículos 6 al 13 de Marcos enfatizan tanto la obediencia a los mandamientos de Dios y los versículos 14 al 19 anuncian la abolición de la ley de Dios relativamente a la carne limpia e inmunda? En realidad, un estudio de la antigua literatura sugiere que los judíos no describían como alimentos cosas que consideraban inapropiadas para comer. Por consiguiente, es improbable que la referencia a alimentos en el versículo 19 incluyera procedencia inmunda. Parece más razonable entenderla como un rechazo a la idea de que el alimento debía ser considerado inmundo simplemente por proceder de origen no confiable. Tal interpretación además armoniza con el contexto más amplio, puesto que este pasaje entonces prepara políticamente el camino hacia la descripción de la obra de Jesús entre los gentiles que vienen inmediatamente después. También ayuda a explicar por qué los discípulos parecen incapaces de proveer otro milagro de alimentación que beneficie principalmente a los gentiles, y por qué Jesús reprende a los discípulos por no entender, advirtiéndole específicamente acerca de la levadura de los fariseos. Jesús rechaza la idea de que bajo ciertas circunstancias aún los alimentos limpios pueden ser ritualmente contaminados o inapropiados para comer. Él no abolió la distinción bíblica entre carne limpia e inmundas. Si Jesús hubiese querido decirle esto, es verdaderamente llamativo que sus palabras no hayan impactado en la fe y la práctica cristiana por unos 200 años. La advertencia de Jesús es aplicable también hoy, toda vez que una conformidad exterior con la forma religiosa comienza a eclipsar la importancia de la correlación interior de la obediencia a la palabra de Dios, que surge de ella. La influencia corruptora del fariseísmo está en obra y una genuina experiencia cristiana está en riesgo. Entonces, mi querido hermano, los alimentos impuros siguen siendo impuros. Dios no lo limpió. Lo que está prohibido en la palabra de Dios está prohibido. Eso está en Levítico capítulo 11. Podemos. Padre querido, gracias por tu palabra y tu amor. Gracias porque en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.